Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, soy Agustín Rosso, programador de videojuegos. Hoy voy a mostrarles el tercer devlog de este proyecto. Aún falta muchísimo trabajo por realizar de este juego táctico por turnos, falta bastante para tener algo realmente jugable, pero he logrado implementar dos mecánicas importantes que les voy a compartir a continuación. Los puntos de acción y la posibilidad de recolectar ítems dentro del escenario. Como todo juego de este estilo, era necesario limitar las acciones que podía realizar el personaje en cada turno. Para esto implementé un sistema de puntos de acción, normalmente conocido como Action Point. Como ven, al seleccionar al personaje, la interfaz marca de color verde los Action Points que tenemos disponibles. Luego, al mover el mouse, el sistema calcula el costo y nos muestra en color rojo los Action Points que requiere la acción. Una vez que confirmamos el destino, se consumen los Action Points dejándolos de color negro. Seguramente este sistema les resulta familiar y con mucha razón. Es una mecánica que funciona y se usa desde siempre, como ya lo hacía por ejemplo el Fallout original en los años 90. En mi implementación actual, por el momento solo se consumen los Action Points al caminar, pero la estructura ya está lista para futuras mecánicas. Estoy consciente que el juego se ve bastante feo, estoy usando todavía muchos primitivos. Esto es 100% intencional, va a seguir así por un tiempo, mientras me enfoco en cerrar la mecánica principal. Como programador especializado en mecánicas, suelo dejar las mejoras visuales para el final, pero en este caso me estaba faltando algo importante. Por ese motivo agregué una línea que traza el recorrido que realizará el personaje y una marca en el destino, como si fuera un puntero en un mapa. Esta funcionalidad no tiene peso en la lógica del juego, pero ayuda muchísimo a que la perspectiva isométrica no confunda al jugador a la hora de decidir. Como les mencioné al inicio del video, la segunda gran funcionalidad es la posibilidad de que el personaje seleccionado pueda recolectar ítems dentro del escenario. Dividir los ítems en dos comportamientos principales. Ítems únicos, en este caso representados por la esfera azul, ocupan un único slot en la barra inferior. Y los ítems apilables, en este caso representados por la esfera amarilla. Por ejemplo, podrían ser monedas, que se agrupan automáticamente, en este caso hasta 99 unidades. Luego, si tenemos más cantidad, saltaría al espacio disponible siguiente en la barra de ítems. Para cerrar la idea, también agregué un sistema de outline, verde si el objeto es recolectable y rojo si hay algún impedimento. Es un detalle pequeño, pero hace que el mundo se sienta interactivo desde ya. Aún falta mucho trabajo en esta mecánica, pero ya comienza a tomar forma. Más adelante haré que el personaje deba ubicarse al lado del ítem para recolectarlo. El proyecto RIP sigue avanzando paso a paso. La idea con esta serie de videos es ir documentando cómo va avanzando el desarrollo desde estos primitivos grises hasta tener una mecánica jugable. Así que si te interesa tanto juegos tácticos o el desarrollo de videojuegos independientes, te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de próximas novedades. Nos vemos en próximos videos. Adiós.